Juana de Arco, la doncella de Orleans. Arthur Conan Doyle pidió a León Denis permiso para traducir al inglés su libro Juana de Arco Medium. Este le otorgó dicho permiso y así nació The Mystery of Joan of Arc. En el prefacio que escribió el propio Conan Doyle dice así: después de Cristo, el ser de mayor estatura espiritual del cual tenemos registro en la tierra es la joven Juana. En 1412, en un pueblito llamado Domremy de la región de Lorena, cuando Francia estaba doblegada por el poder inglés, nació una niña que ha sido célebre y santificada por lo que vivió en su corta vida terrenal. No nació en noble cuna, sino todo lo contrario, pues fue hija de pobres labradores. Se crió hilando lana junto a su madre, cuidando del ganado o ayudando a su padre con el arado. No sabía leer ni escribir, y mucho menos todo lo que atañe a las cosas de la guerra. Dulce y buena criatura, era querida por todos, en especial por los pobres y desdichados, a quien socorría y consolaba dentro de sus posibilidades, cediendo su cama en alguna ocasión a peregrinos o ancianos rendidos por larga caminata o atendiendo a enfermos. Asidua al trabajo, se refería a él como el mejor amigo del hombre y que, si se prescindiera de él, no tendría la verdadera felicidad. Curiosamente, cuando el rey la hizo noble, escribió en su blasón «Vive la vergue», que se podría traducir como «Viva el trabajo penoso». Según contó ella en los interrogatorios que sufrió, la primera visión que tuvo se produjo un día de verano cuando contaba con 13 años. Juana se encontraba rezando al mediodía cuando escuchó una voz que le dijo: «Juana, hija de Dios, sé buena y prudente, frecuenta la iglesia y pon tu confianza en el Señor». Impresionada por la voz, vio una claridad deslumbrante y en medio un rostro angelical. Otro día, el arcángel San Miguel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía se le aparecieron, insistiendo en que tenía que colaborar en la obra de la liberación de Francia, pues llevaba años luchando en la conocida Guerra de los 100 años, oprimida por la ocupación de los ingleses y sus aliados borgoñones. En otra aparición, San Miguel le dice que tiene que conducir al delfín a Reims para que reciba su consagración como rey. 4 años duran estas visiones hasta que un día del invierno de 1428, con tan solo 17 años, Juana decide dejar su Domremy natal para seguir las órdenes que le dicen sus voces. Sin decir nada a su familia, marcha rumbo a Chinon, donde se encuentra el delfín Carlos. Para esta aventura buscó la ayuda del capitán Baudricourt, que le facilitó una pequeña escolta. Entonces decidió vestirse con ropa de hombre sin que ello supusiese problema alguno con sus compañeros de armas, que la veían con toda naturalidad, no así los enemigos, que a menudo la llamaban Juana la prostituta. En 1429 llega a Chinon y es llevada a un salón donde estaban reunidas unas 300 personas. Allí escondido, el delfín espera ser identificado por Juana. Esta, sin dudarlo, se dirige a él sin nunca haberlo visto. Fue entonces cuando, en una conversación íntima, ella le recordó la oración muda que él había dirigido a Dios
estando completamente solo en su oratorio. Todos estos fenómenos convencieron al delfín Carlos para que diera a Juana permiso para participar en las operaciones destinadas a levantar el asedio que los ingleses estaban llevando a cabo sobre Orleans. Así que, dispuestos a la batalla, Carlos le entregará a la doncella una armadura de hierro pulido. Las voces revelaron a Juana que la espada de Charles Martel, guerrero que impidió el avance de los musulmanes en Francia, estaba escondida en una capilla dedicada a Santa Catalina de Fierbois y le pide que se la traigan. Cuando la espada, cargada de óxido, cae en las manos de Juana, ésta comenzó a brillar como si fuera nueva. Luego mandó hacer un estandarte blanco ribeteado de seda y salpicado de flor de lis, en la que aparecía la imagen del Redentor. Ya en el combate, los ingleses fueron derrotados en la batalla de Poitiers y Orleans fue liberada en ese mismo año de 1429. Pero la misión de Juana no había terminado, ya que deseaba ver coronado al delfín en Reims, como dictaba la tradición, y retomar París. El camino que los llevó a Reims fue peligroso. Tuvieron que pasar por ciudades que eran borgoñonas, pero la fama y hazañas de la doncella se habían extendido por toda Francia, y que fuera en la comitiva junto al delfín hizo que las ciudades por las que pasaron no ofrecieran oposición y se rindieran. Y así, el 17 de julio de 1429, el delfín fue coronado como Carlos VII de Francia. Parece ser que la doncella experimentó gran emoción al asistir a la coronación. Pero no habían conseguido entrar en París. El intento de tomar la ciudad por parte del ejército francés había fracasado y el rey ordenó que los soldados regresaran al Valle del Loira. Esto no le gustó a Juana, que no quería la interrupción de las operaciones militares o que intentaran negociar la paz con los borgoñones. Ya en 1430, Juana, al frente de una pequeña fuerza, se dirigió al norte y llegó a Compiègne. Un día, estando a las afueras de la ciudad, intentando liberar un puente, fue capturada y entregada al comandante de las tropas borgoñonas, Juan de Luxemburgo, que la entregó a los ingleses. Estos la llevaron a Rouen y allí la sometieron al juicio de la Iglesia. Este juicio duró casi 6 meses, en los cuales la doncella fue hostil a sus interrogadores. Su rebeldía provenía de la firme convicción de que las revelaciones obtenidas a través de las voces no podían ser cuestionadas. En los interrogatorios a los que fue sometida, Juana dejó atónitos a sus inquisidores por los argumentos pronunciados por alguien tan joven, sin estudios y sin enseñanzas teológicas. Como la consideraron un adversario difícil, pues no comprendían cómo podía tener esa erudición, trataron de hacerla caer en contradicciones a través de trampas verbales. En ningún momento admitió haber cometido herejías y siempre sostuvo que todo lo que había hecho respondía a la voluntad divina. Juana no pudo salvarse de la condena y el 30 de mayo de 1431 la prepararon para llevarla a la hoguera. Esa mañana le afeitaron la cabeza, le pusieron una túnica y la llevaron a la plaza del mercado de Rouen, que estaba abarrotada de gente. Después de que el obispo Pierre Cauchon leyó la sentencia, se le colocó una mitra de papel sobre su cabeza, que decía: hereje, pecador,
apóstata, idólatra. Pidió una cruz y uno de los arqueros ingleses, cogiendo 2 ramas, improvisó una, que Juana se llevó al pecho. Mientras, otro soldado salía corriendo a la iglesia en busca de un crucifijo, que ella besó. Luego la subieron a la pila de leña y las llamas la envolvieron. Sus oraciones y gemidos llegaron a la turba silenciosa. En estos últimos momentos son varios los comentarios que se le atribuyeron a la doncella. Parece ser que dijo el nombre de Jesús al verlo delante de ella y que también pronunció las siguientes palabras: sí, mis voces eran de Dios, mis voces no me engañaron. Unos años después de esta ejecución, la iglesia que la condenó a la hoguera la declaró inocente. Ya en el siglo XIX, concretamente en 1920, después de casi 500 años, fue canonizada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Juana de Arco fue mentora de León Denis en su vida terrenal. Él escribió un libro llamado Juana de Arco Medium. En él, Denis extrae del interrogatorio al que es sometida antes de ser ejecutada en la hoguera las respuestas que dan indicio de su gran mediunidad. Ella escuchaba voces en cualquier sitio y a veces eran acompañadas de apariciones. Tuvo casos de premonición o profecías que se cumplieron. Sin tener ningún tipo de cultura ni estudios, llegará a confundir y persuadir a los doctores de Poitiers. Adquiere influencia sobre los jefes militares y los soldados por su genio militar y la habilidad para sus estrategias. En Rouen resiste a 60 teólogos, frustrando sus ardides y respondiendo a todas las objeciones que le formularon. Y más de una vez los turbó con la fuerza de sus réplicas veloces y penetrantes. No solo tiene la facultad de ver y oír a los espíritus, sino que el tacto y el olfato también son afectados por las apariciones, ya que declara que besó y abrazó a Santa Catalina y Santa Margarita, y que las dos despedían grato aroma. Ella confiaba en las voces y las visiones porque siempre la guiaban en la acción útil. Les pedía consejo acerca de lo que tenía que responder y éstas le contestaban que respondiera sin vacilar, que Dios la ayudaría. Estas voces, cuando estaba presa, le dijeron: serás liberada por una gran victoria. Los fenómenos de visión, audición y premonición que aparecen en casi toda la vida de Juana de Arco han generado mucha controversia entre los historiadores, desde aquellos que vieron casos de alucinación, otros por la histeria o neurosis, y las religiones que atribuyen a estos hechos un carácter sobrenatural y milagroso. Desde que se introdujo en los ejércitos, la miraban como una especie de hada o de hechicera. Inspiró absoluta confianza por el cumplimiento de sus predicciones y los hechos que fueron verificados. Casi llegaron a divinizarla. Su presencia era para ellos garantía del triunfo, símbolo de la intervención celestial. Juana había sido elegida de lo alto con el objeto de levantar a Francia de su caída e inculcar la noción de patria a todas las almas, para lo cual se le otorgaron facultades maravillosas y potentes auxilios. Muchos de vosotros habréis escuchado que Juana de Arco fue la reencarnación de Judas Iscariote. Esta afirmación sale de una entrevista realizada en el mundo espiritual por Humberto de Campos y dictada en el libro Crónicas del Más Allá a Chico Xavier. En ella, este improvisado periodista espiritual encuentra a Judas en las orillas del río Jordán.
Los benefactores espirituales le dicen que a algunos espíritus les gusta volver a los lugares donde crecieron, sumergiendo sus pensamientos en el pasado. Allí le pregunta al apóstol si se salvó por el arrepentimiento, y Judas le contesta: no lo conseguí. El remordimiento es una fuerza preliminar para el trabajo reparador. Después de mi trágica muerte, me sumergí en siglos de sufrimiento expiatorio por mi culpa. Sufrí horrores en las persecuciones infligidas en Roma a los seguidores de la doctrina de Jesús, y mis juicios culminaron en una hoguera inquisitorial, donde, imitando al Maestro, fui traicionado, vendido y usurpado. Víctima de felonía y traición, dejé en la tierra los últimos restos de mi crimen, en la Europa del siglo XV. Así cerré el ciclo de mis dolorosas reencarnaciones en la tierra, sintiendo el beso del perdón de mi propia conciencia en mi frente. Judas no dijo literalmente en ningún momento que había reencarnado como Juana de Arco, pero sí puede darlo a entender. Ya en el mundo espiritual sabemos que Juana de Arco participó en el equipo del Espíritu de Verdad, trabajando en la codificación de Allan Kardec. Un texto de su autoría figura en el capítulo 31 del libro de los Mediums. Muchas gracias.